Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a hablar sobre caída libre. Este es un tema pues bastante particular y vamos a comenzar con una pequeña definición de lo que es caída libre, ¿verdad? Entonces, la caída libre se denomina toda caída vertical, sin sustentación de ningún tipo, cuyo trayecto se encuentra sujeto apenas a la fuerza de la gravedad. Es un concepto aplicado a la física. Entonces, esto hay que tener muy en cuenta, que esto, cuando se habla de caída libre, se habla que no hay nada que lo afecte, ni brisa, ni nada relacionado al ambiente. Entonces, simplemente es la caída de un objeto. Basándose a eso, que no hay nada que lo afecte, todos los objetos caen a la misma fuerza, que es decir, la fuerza de gravedad. Entonces, algo que afecta mucho a esta caída libre es la aceleración. Y la aceleración indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. ¿En dónde? ¿En dónde vemos eso en estos momentos nosotros? En la gravedad, que es la que conocemos como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? A eso es lo que nosotros miramos como la aceleración, es decir, jugando un poquito con esta, jugando un poquito con las funciones de la fracción, tenemos que 9.8 metros sobre segundo sobre un segundo. Es decir, que esto lo va a cambiar por cada segundo. Esto es lo que me habla la gravedad. Que la velocidad de 9.8 metros sobre segundo va a variar cada segundo. Entonces, una manera que decir que en un segundo la velocidad va a ser igual a 9.8 metros sobre segundo. Entonces, esa es la aceleración. Cada segundo, esa velocidad va a generar 9.8 metros sobre segundo. Entonces, un ejemplo más práctico es que si se tiene un objeto y se va a dejar caer ese objeto, ojo, como se va a dejar caer y no se va a lanzar ese objeto antes de, cuando lo tenemos en nuestras manos, como se va a dejar caer, su velocidad inicial va a ser igual a cero, porque es un objeto que tenemos en la mano. No lo vamos a tirar, simplemente lo vamos a soltar. Entonces, ese objeto va a tener una pequeña caída. Entonces va a pasar de esta posición que está aquí a esta posición que está acá. ¿En, en cuánto tiempo? En un segundo. Se va a pasar de esta posición que está aquí a esta posición que está acá. Pero como lo estamos dejando en un ambiente controlado, que no hay nada que lo afecte, quiere decir que en este momento, de aquí hasta acá, tuvo una velocidad de 9.8 metros sobre segundo. Eso fue lo que le hizo la gravedad en un segundo de dejarlo caer. Entonces, en el próximo segundo, en el próximo movimiento, o sea, de aquí hasta acá, ¿qué pasó con la pelota? Hubo otro movimiento de otro segundo, pero en este punto ya tenía una velocidad. De este punto a este punto, que es el segundo que va la caída libre del balón, ya la velocidad en este punto, como va en aceleración, es de 19.6 metros sobre segundo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de una caída libre. Pero ojo, siempre que se hable de una caída libre, esto que está aquí, la velocidad inicial siempre va a ser igual a cero, porque el objeto se está dejando caer. Entonces, eso hay que tener siempre muy pendiente. Entonces, vamos a poner un ejemplo donde nosotros no dejemos caer el objeto, sino que lo vamos a lanzar. Lo vamos a lanzar ¿a qué velocidad? A una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. De igual, cuando nosotros lanzamos este objeto de aquí hasta aquí, tenemos que dar en cuenta que
hubo una transición de espacio, de aquí hasta aquí. ¿Cuánto tiempo vamos a mirar? Un segundo. Entonces, con una velocidad inicial de esto, en un tiempo de un segundo, teniendo en cuenta que la gravedad está haciendo fuerza en este balón, quiere decir que esta velocidad cambió a 29.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué va acelerando? Porque la gravedad se le va sumando a la velocidad inicial. Y la aceleración da que en el primer segundo pasó de ir 20 metros sobre segundo a ir a 29.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y tercero, cuando ya va a otro movimiento, mucho más abajo, teniendo en cuenta que pasó de aquí hasta acá, en un segundo, su velocidad fue de 39.6 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, 9.8 metros segundos más por cada segundo que vaya bajando. Entonces, esto hay que tener en cuenta cuando se está hablando de una velocidad cuando es cero y cuando una velocidad inicial. Aquí se habla de una caída libre sin ninguna fuerza y acá se habla de una caída libre cuando ya se le aplica alguna fuerza. Pero nosotros vamos a trabajar con ejercicios de este tipo, porque vamos a trabajar en estos momentos sobre la caída libre. Entonces vamos a ver las fórmulas de caída libre. Bueno, tenemos la fórmula de la velocidad final, tenemos esta fórmula de distancia y tenemos esta fórmula que está acá. Estas son las tres fórmulas que utilizamos para encontrar todo en caída libre. Pero algo que hay que tener en cuenta, que en la caída libre la aceleración va a ser igual a la gravedad. Vamos a tener en cuenta que la distancia, como estamos hablando de una caída libre, la distancia la vamos a medir en h, o sea, en una altura. Porque no va a haber distancia recorrida, sino altura recorrida. Y por último, la velocidad inicial va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos hablando de caída libre, o sea, un objeto que simplemente está suspendido en algún lugar y se deja caer sin ser lanzado. Simplemente la gravedad haciendo fuerza sobre él. Entonces vamos a tomar este tipo de fórmula y la vamos a colocar de igual manera a cómo la vamos a utilizar en caída libre. Entonces tenemos, primero que todo tomamos la velocidad inicial y la cancelamos porque la velocidad inicial es 0. Todo número sumado que es 0 va a dar igual el mismo resultado. Entonces tenemos que la velocidad final va a ser igual a la gravedad por el tiempo. Teniendo en cuenta que la aceleración habíamos dicho que va a ser igual a la gravedad. Y es la primera fórmula que tenemos para encontrar velocidad final. Que entra la gravedad y el tiempo. Ahora, la segunda fórmula que tenemos aquí. De igual manera, ¿qué pasa con la velocidad inicial? Pues se cancela porque no la necesitamos porque la velocidad inicial va a ser 0. Y aquí tenemos algo en común, o sea, la aceleración va a ser igual a gravedad y la distancia va a ser igual a altura. Entonces me quedaría que la velocidad al cuadrado va a ser igual a 2 por gravedad por altura, teniendo en cuenta que esto es velocidad final, no la coloqué aquí para que se apreciara más que la velocidad está elevada al cuadrado. Entonces, para que encontrar la velocidad final, hay que tener en cuenta que como esto está elevado al cuadrado y vamos a encontrar la velocidad final sola, sacamos raíz cuadrada, esto que está elevado al cuadrado pasa como raíz cuadrada y tenemos que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por gravedad por la altura. Y aquí tenemos nuestra segunda fórmula para hallar velocidad final. Ojo, sí, las dos nos sirven para hallar velocidad final, pero aquí necesitamos tiempo para encontrarla y acá necesitamos la altura para encontrarla. Aunque sea la misma velocidad final, se encuentran de diferentes maneras. Entonces hay que tener en cuenta estos detalles cuando estemos trabajando los ejercicios para saber
cuál nos ayuda para resolver el ejercicio más rápido. Listo, entonces aquí tenemos nuestras dos fórmulas. Entonces pasamos a esta fórmula igual. Queda que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Listo. Lo mismo, la velocidad inicial por el tiempo, la velocidad inicial es 0, 0 por tiempo es 0, y esto automáticamente lo necesitamos. Entonces, cambiamos la distancia por altura y cambiamos aceleración por gravedad. Y nos quedaría que la altura va a ser igual a la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora, si nos damos cuenta, tenemos fórmula para hallar velocidad final con tiempo, fórmula para hallar velocidad final por la altura y para encontrar la altura. Teniendo en cuenta todo lo que está en juego aquí, simplemente nos hace falta encontrar una fórmula para encontrar tiempo. Tomamos esta fórmula que está aquí y vamos a despejar el tiempo de ella. Entonces, procedemos, el 2 se está dividiendo y lo tomamos para acá. Entonces quedaría como resultado 2 por altura va a ser igual a la gravedad por el tiempo a la 2. La gravedad está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me quedaría 2 por altura sobre la gravedad va a ser igual a tiempo elevado a la 2. ¿Verdad? Entonces, como queremos dejar el tiempo solo, tomamos el 2 que está como potencia y lo pasamos como raíz y me quedaría que la raíz cuadrada de 2 por la altura sobre la gravedad va a ser igual al tiempo. Y estas son las fórmulas que vamos a estar utilizando. Esta que está aquí, esta que está acá, esta que está aquí y esta. Estas son las 4 fórmulas que se utiliza para encontrar lo relacionado a caída libre. Entonces, mucho cuidado con esa fórmula. Que la obtuvimos de estas que están aquí, pero la que vamos a utilizar en caída libre porque presentan exactamente el dato que no tienen velocidad inicial, que eso es muy, pero muy importante. Entonces, vamos a resolver un ejercicio utilizando algunas de estas fórmulas. Entonces, tenemos que un cuerpo se deja caer desde un edificio de la Ciudad de México. Calcular cuál será su velocidad final que este objeto tendrá a los 10 segundos cuando llega al suelo. Y B, cuál es la altura del edificio. Entonces, primero, ¿qué tenemos? Tenemos que el tiempo es de 10 segundos. Ahora, hay que buscar qué fórmula con la que mostramos, nos ayuda a encontrar la velocidad final con el tiempo. Entonces, la fórmula que nos ayuda, hay que tener en cuenta que la gravedad siempre la vamos a tener en todos los ejercicios, que es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y la fórmula es que la velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Eso bastante y muy importante, hay que tener en cuenta. Entonces, la gravedad la tenemos y el tiempo lo tenemos. Entonces, tomamos los valores que tenemos aquí y los reemplazamos. Entonces, me quedaría que la velocidad final va a ser igual a 10 segundos, que es el tiempo, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que el segundo de aquí se va con lo que está acá y la velocidad me queda en función de metros sobre segundo. Entonces, la velocidad final va a ser igual a multiplicar primero 10 por 9.8, que eso me da como resultado 98 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad final del cuerpo que se deja caer en el edificio que tarda 10 segundos es de 98 metros por segundo. Listo, entonces aquí tenemos nuestra primera respuesta. Entonces nos falta ahora, ¿cuál es la altura del edificio? Pasamos a
la fórmula que necesitamos para encontrar. Ojo, estas son las dos fórmulas que tengo para encontrar velocidad final. ¿Por qué utilicé esta? Porque acá necesitaba altura, la cual no tengo. Utilizo, como tengo gravedad y tengo tiempo, utilizo esta que está acá. Entonces, pasamos a la fórmula que necesito para la altura, que es que la altura va a ser igual a la gravedad por tiempo a la 2 sobre 2. Listo. Tengo gravedad, que es esto que está aquí. Tengo tiempo, que es lo que está aquí. Simplemente me hace falta reemplazarlo a la fórmula y resolver. Entonces, reemplazo y quedaría de la siguiente manera. Gravedad, 9.8 metros sobre segundo por tiempo a la 2, 10 segundos elevado al cuadrado. Sobre 2, sobre el 2 que está aquí. Listo, entonces, ¿qué es lo primero que hago? Como tengo que los 10 segundos están elevados al cuadrado, eso es lo primero que voy a resolver. Entonces me quedaría como resultado 10 por 10, 100, y segundos se eleva al cuadrado. Me quedaría que la altura va a ser igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 100 segundos al cuadrado sobre 2. Listo, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a cancelar este segundo al cuadrado que está aquí con este segundo al cuadrado que está acá. Y me queda que el resultado va a ser multiplicar 9.8 metros sobre 100. Multiplicar 9.8 metros sobre 100 me da 980 metros. Esa cantidad la voy a dividir entre 2. Y así voy a tener la altura del edificio, la cual es 490 metros. Entonces, la altura del edificio es 490 metros y la velocidad final del objeto después de los 10 segundos es 9.8 metros sobre segundo. Entonces, esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, deja tu like, suscríbete. Si tienes alguna pregunta, déjala en la caja de comentarios. Y eso es todo, muchachos. Y chao.